Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha tocado el corazón de muchos y ha generado un mar de especulaciones. Y es que sí, al como lo leyeron en el título, Demet Özdemir ha roto el silencio. Y lo que ha dicho es, bueno, prepárense, porque parece que su ex se arrepintió de dejarla. Vamos a adentrarnos en este fascinante tema que tiene a todos intrigados. Antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ni una sola de nuestras actualizaciones. Imaginen la escena, una de las actrices más queridas y admiradas del momento, una verdadera estrella que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, decide hablar sobre un tema tan personal como una ruptura sentimental. Y no solo eso, sino que deja entrever que hubo un giro inesperado, ¿y si lo hubiera sabido? La verdad es que este tipo de declaraciones siempre generan un revuelo enorme, ¿verdad? Nos hace pensar en nuestras propias experiencias, en esos momentos en los que quizás alguien tomó una decisión equivocada y luego se dio cuenta de lo que perdió. Demet Özdemir, conocida por su papel en series como Erkenzicus, ha mantenido hasta ahora un perfil bastante reservado respecto a sus relaciones personales, y cuando lo hace, siempre es con una elegancia y una discreción que la caracterizan. Por eso este silencio roto, estas palabras tan reveladoras, tienen un peso especial. La información que ha llegado a nosotros, y que ha sido confirmada por diversas fuentes cercanas a la actriz, sugiere que una de sus exparejas sentimentales ha mostrado arrepentimiento tras el fin de su relación. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, la mente de muchos vuela hacia una figura en particular, ¿verdad? Aunque ella no ha nombrado directamente a nadie, la especulación es tan fuerte que casi podemos leer entre líneas. Este tipo de situaciones son universales, todos hemos pasado por algún tipo de relación que terminó y a veces, uno se pregunta qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Será que su ex se dio cuenta de que cometió un error al tomar esa decisión? ¿Se dará cuenta de lo valiosa que era Demet en su vida? Lo fascinante de estas declaraciones es el matiz que añaden a la narrativa pública de Demet. Hasta ahora siempre la hemos visto como una mujer fuerte e independiente, que sabe lo que quiere y no teme seguir adelante. Y eso es cierto, ella es un ejemplo de ello. Pero también es humano, y como todos, ha vivido el dolor de una ruptura. Lo que ahora revela es un atisbo de esa vulnerabilidad, pero también de esa fuerza que tiene la capacidad de ver las cosas con perspectiva, incluso después de que las cosas hayan terminado. Y de alguna manera, es reconfortante saber que incluso las personas que admiramos tanto atraviesan estas experiencias. Pensemos en la importancia de estas palabras. Cuando una figura pública de la talla de Demet Özdemir decide abrirse un poco más sobre su vida privada, no solo nos da material para el chisme, sino que también nos ofrece una oportunidad para reflexionar. Nos permite ver que detrás de las cámaras, detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay una persona con sentimientos, con experiencias, con altibajos. Y el hecho de que ella hable de un posible arrepentimiento de su expareja, ¿qué nos dice? Nos dice que las relaciones son complejas, que a veces las decisiones se toman en el calor del momento, o por inseguridades, o por un sinfín de motivos que luego se revelan como erróneos. Es como si Demet estuviera lanzando un mensaje sutil, casi como una afirmación de su propio valor. Al hablar de este posible arrepentimiento, no está buscando venganza ni está siendo rencorosa. Más bien, parece que está reconociendo una verdad que quizás, ella misma ha comprendido con el tiempo y la distancia. Es la confirmación de que ella es una persona deseable, una persona que deja huella, una persona que, una vez perdida, se hace notar su ausencia. Y eso en sí mismo es un empoderamiento. Analicemos un poco más la psicología detrás de esto. ¿Por qué una persona se arrepiente de haber dejado a alguien? A menudo es porque con el tiempo y la perspectiva, se dan cuenta de lo que realmente tenían. Quizás en el momento de la ruptura había tensiones, malentendidos, o simplemente una etapa vital diferente. Pero con el paso del tiempo y al ver a la otra persona seguir adelante, prosperar, y ser feliz, es cuando el valor de lo que se dejó ir se hace más evidente. Es como si vieran de nuevo a esa persona a través de otros ojos, los ojos de la nostalgia, los ojos del «y si». Y en el caso de Demet Özdemir, esto es especialmente interesante. Ella es una mujer que ha alcanzado un gran éxito profesional, que es admirada por su belleza, su talento, su personalidad.
Es el tipo de persona que una vez que se ha ido, su ausencia se siente de manera profunda. Es posible que su expareja, al verla brillar aún más en su carrera, al verla feliz y radiante, haya empezado a reflexionar sobre la decisión que tomó. ¿Será que se dio cuenta de que el mundo entero la admira, y él, en su momento, tuvo la oportunidad de tenerla a su lado y la dejó escapar? Este tipo de situaciones nos invitan a pensar en las relaciones y en cómo las valoramos. A veces damos por sentado a las personas que tenemos a nuestro lado. Pensamos que siempre estarán ahí, y no apreciamos realmente su presencia hasta que ya no están. Y cuando eso sucede, el arrepentimiento puede ser una emoción muy poderosa. Demet, con su habitual sutileza, ha logrado generar una ola de conversación sin necesidad de dar nombres o detalles escabrosos. Su forma de comunicar es tan efectiva porque apela a la experiencia humana universal. ¿Quién no ha sentido alguna vez la punzada del arrepentimiento por algo que hizo o dejó de hacer en una relación? Este es el poder de su declaración. Además, debemos considerar el impacto que esto tiene en sus seguidores. Para muchos, Demet es un modelo a seguir. Verla hablar sobre este tema con tanta madurez y sin caer en la victimización, es inspirador. Les demuestra que incluso en momentos difíciles, se puede salir adelante y, al hacerlo, reafirmar el propio valor. Es como si dijera, sí, hubo un tiempo en que alguien me dejó, pero hoy, esa persona se da cuenta de lo que perdió. Y eso solo demuestra mi valor. Es importante recordar que, si bien la especulación es parte del juego mediático, la postura de Demet parece ser una de aceptación y de seguir adelante. Ella no está lanzando dardos, sino que está simplemente compartiendo una observación que ha surgido con el tiempo. Es un reflejo de su crecimiento personal y de su confianza en sí misma. Ahora, pensemos en las posibles razones de ese arrepentimiento. Quizás su expareja se dio cuenta de que la compatibilidad que tenían era única. Quizás se dio cuenta de que no encontró a nadie que lo entendiera o lo apoyara de la misma manera. O quizás simplemente al verla feliz con su vida, se dio cuenta de que él fue el que se perdió una oportunidad increíble. Las posibilidades son infinitas y esa es parte de la intriga. Lo que sí podemos afirmar es que Demet Özdemir está viviendo un momento de plenitud. Su carrera sigue en ascenso, su brillo personal es innegable, y ahora, con estas declaraciones, añade una capa más de complejidad y profundidad a su figura pública. Demuestra que, a pesar de las decepciones pasadas, el futuro es brillante y que el propio valor no depende de la aprobación de nadie más. Y aquí es donde entra la reflexión para cada uno de nosotros. ¿Estamos sabiendo valorar a las personas importantes en nuestra vida? ¿Estamos tomando decisiones que luego podríamos lamentar? La historia de Demet, aunque sea a través de los medios, nos invita a una pausa, a un momento de introspección sobre nuestras propias relaciones y decisiones. La forma en que ha manejado esta situación es clave. No hay acusaciones, no hay drama innecesario. Hay una simple afirmación de una realidad que quizás ha llegado a su conocimiento o que ella ha percibido. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un soplo de aire fresco. Demuestra madurez y elegancia. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos estado desgranando, la estrella turca Demet Özdemir ha dado unas declaraciones que han dejado a todos hablando. Ha insinuado, de forma sutil pero clara, que una de sus exparejas sentimentales ha llegado a arrepentirse de haber terminado la relación. Esto no solo ha generado revuelo mediático, sino que también nos invita a reflexionar sobre el valor de las personas, sobre las decisiones que tomamos en el amor, y sobre cómo la perspectiva del tiempo puede cambiarlo todo. Demet, una vez más, demuestra su fuerza, su independencia y su carisma, no solo en su carrera, sino también en cómo maneja su vida personal, compartiendo un atisbo de sus experiencias que resuenan con todos nosotros. Y bueno, hasta aquí llegamos con este fascinante tema de hoy. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí desentrañarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que su ex realmente se arrepiente? ¿Han pasado por una situación similar? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarme un gran me gusta, para que sepa que les agrada este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de las noticias y las reflexiones sobre el mundo del espectáculo y las relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada.
Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme.